En el año de 1833 nació en Nueva York un diario al cual se le llamó The Sun. Era un diario de muy poca circulación, pues el diario pilar de la información norteamericana se llamaba Courier and Enquirer, mensajero e investigador. Este diario vendía unos 4.500 ejemplares por día. El diario de Sun, la verdad, inicialmente no le iba muy bien, pero en el año de 1835, el de Sun publicó durante 6 días del mes de agosto de ese mismo año que un científico británico había avistado vida inteligente en la Luna gracias a un potente telescopio. La noticia se extendió por Estados Unidos y llegó a Europa, donde muchos medios le hicieron eco, le pagaban al The Sun por los derechos de poder reescribir su historia y así fueron captando la atención de algunos lectores. No mucho tiempo después, The Sun llegó a vender 19.000 ejemplares en un solo día. Esta noticia fue transmitida en diarios de Londres, de Europa y por todo Estados Unidos. Los lectores amantes de este tipo de noticias empezaron alrededor del mundo a invertir cientos de dólares en compra de telescopios. Cada vez compraban más y más los diarios que traían noticias sobre nuevos avistamientos científicos. Incluso el mismo gobierno llegó a promover la construcción de telescopios más grandes y más potentes e invertir miles de dólares en estos proyectos. Los escépticos, como Edgar Allan Poe, quien desde un inicio calificó la historia de poco probable, organizaron un viaje directo a la ciudad de Edimburgo, donde decía el The Sun que estaba dicho científico. Por supuesto, en 1835 este tipo de viajes duraba entre 3 y 5 semanas solo para llegar a los puertos de Europa, y de allí otra semana para llegar a Edimburgo. Cuando llegaron a la ciudad comprobaron que el diario de la ciencia de Edimburgo no tenía dicho reporte, es más, no existía. A esta noticia se le calificó como la gran mentira de la Luna. Incluso el Congreso de los Estados Unidos quiso tomar medidas legales en contra del The Sun, pero la Constitución de 1787 y con la introducción de una enmienda en el año de 1791 se garantizaba por primera vez en la historia el libre derecho de expresión y de prensa, por el cual el gobierno no pudo hacer nada en contra del diario. Días después, los diarios, con base en los sucesos del The Sun, empezaron a publicar noticias de dudosa procedencia, noticias improbables y toda clase de noticias ficticias y fantasiosas, con el único fin de vender y, como alguien dijo en su momento, publiquemos y que la gente crea lo que quiera. Estas noticias tomaron el nombre de fake news. De acuerdo con BuzzFeed, un centro de medición de noticias, describió que para el año 2016 se pudo constatar que solo en Facebook, de febrero a agosto de 2016, las fake news pasaron de 3 millones de vistas a casi 9 millones de vistas, y que las noticias falsas son más compartidas por la gente que las verdaderas. El día de hoy, cada noticia que veamos, ya sea que se crea buena o mala, debe ser tenida por falsa, hasta que no podamos constatar su veracidad. Con las noticias del mundo no se aplica la presunción de la buena fe, que todos se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario. No. Con las noticias del mundo, toda noticia es falsa hasta que no se demuestre lo contrario. Gracias a Dios Padre por sus buenas nuevas, porque las noticias de su evangelio son ciertísimas. ¿Por qué lo sabemos? Como está escrito: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos capítulo 3, versículo 4. Todo lo que proviene de la palabra de Dios es verdad, como está escrito: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números capítulo 23, versículo 19. Con esa doxología podemos afirmar que toda la escritura es verdad. Además, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo del 16 al 17, está escrito: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El título del mensaje en el día de hoy es La veracidad de las Escrituras. Y el texto base que vamos a predicar de manera expositiva se encuentra en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 19. Y cito: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
Para saber cuál es el contexto de esta palabra, debemos notar que Pedro comienza con un tenemos también. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que va a demostrar, y digo demostrar porque usa el verbo tener, no usa el verbo saber. Tenemos algo físico y ese algo es parte de lo que dijo anteriormente. Es decir, la palabra también es un conductor de algo que Pedro dijo en los versículos anteriores y que tiene como prueba física algo para demostrarlo. Entonces brevemente les voy a contar qué pasó de los versículos 1 al 18. Los dos primeros versículos son la salutación, es decir, el saludo típico y característico de todas las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. En este caso, Pedro saluda a todos los que han alcanzado una fe como la de ellos. Luego pide que la gracia del Señor se multiplique en un modo específico y es el conocimiento de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Pedro pide que todos los santos conozcan al Señor. Del versículo 3 al versículo 14, Pedro le dice a las iglesias que es por el conocimiento que tengamos del Señor que podemos tener acceso a todas las preciosas y grandísimas promesas. Por el conocimiento que tengamos del Señor, somos participantes de la naturaleza divina y los frutos derivados de su conocimiento harán que no caigamos jamás y que Él tratará de dejar los fundamentos y los escritos necesarios para que nunca nadie olvide y tengamos memoria de sus mensajes. Luego en el versículo del 16 al 18 nos dice que sus predicaciones sobre el Evangelio y la venida del Señor Jesucristo no salieron de fábulas, ni de cuentos, ni historias fantasiosas, sino que Él mismo es testigo ocular de todas estas cosas y sabemos que Pedro estuvo con el Señor desde el principio de su ministerio hasta cuando fue llevado al cielo. El mensaje principal de estos primeros 18 versículos es que debemos anhelar el conocimiento de Cristo y después de contarnos que todas las cosas son ciertísimas porque Él y muchos discípulos fueron testigos de todas ellas, nos menciona entonces otra prueba irrefutable. Y es allí donde comienza el texto que vamos a considerar. Antes de comenzar con la predicación expositiva de este pasaje de la palabra de Dios, quiero, mis hermanos, contextualizarlo sobre de cuál palabra profética está hablando aquí el apóstol Pedro. ¿Será que está hablando de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o de las epístolas del apóstol Pablo, o del libro de Lucas sobre los hechos de los apóstoles? No, mis hermanos, para conocimiento nuestro y recordatorio ojalá por siempre, cada vez que vemos en el Nuevo Testamento las palabras en las Escrituras, o como está escrito, o así dijo el Señor por medio de su profeta, está hablando siempre del Antiguo Testamento. Los mensajes del Evangelio de Cristo siempre estuvieron fundamentados por lo que decían la ley, los salmos y los profetas. Les voy a dar dos de muchos ejemplos irrefutables donde podemos ver que las predicaciones y acciones descritas por Jesús nuestro Señor y por los apóstoles estaban determinadas por lo que decía el Antiguo Testamento. Veamos un pasaje que es conocido por todos nosotros. En Mateo capítulo 4 del versículo 1 al 10, en este pasaje se nos cuenta lo que le pasó al Señor una vez terminado su tiempo de ayuno y de oración por 40 días. El mismo Espíritu de Dios lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y cuando terminó de ayunar, tuvo hambre y vino Satanás y lo tentó. Recuerden el pasaje. Satanás le dijo al Señor, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor respondió, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. En este pasaje, el Señor le dijo 3 veces a Satanás, escrito está. En las 3 ocasiones Jesús reprendió y cayó a Satanás hablando la palabra de Dios. En la primera tentación, el Señor citó Deuteronomio capítulo 8, versículo 3.
Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En la segunda tentación el Señor citó Deuteronomio capítulo 6 versículo 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Y en la tercera tentación el Señor citó Deuteronomio capítulo 6 versículo 13. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Pero veamos también algo que puede pasar por desapercibido. Y es que Satanás también le citó la palabra de Dios a Jesús, versículo 6, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Sí, Señor, así como lo vemos y lo leemos. Satanás citó uno de los salmos más conocidos. Él citó el Salmo 91, versículos 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Eso quiere decir que Satanás y los demonios conocen la palabra? Claro que sí. En Santiago capítulo 2 versículo 19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Pues también los demonios creen y tiemblan. Satanás y sus demonios conocen las Escrituras. Su finalidad, como quiso hacer con el Señor, es el de tergiversarla, de cambiarla, de anularla, de hacer que no creamos en ella. Déjeme preguntarle algo. ¿Alguna vez alguien le ha dado una cita bíblica para ocultar un pecado? Si usted no conoce las Escrituras, Satanás le puede citar un pasaje de la Biblia y usted caer en su trampa y llegar a pecar en contra de Dios. Si no conoce las Escrituras, déjeme decirle que estará por su cuenta, pues Satanás no tendrá que esmerarse mucho y con cualquier palabra que le suene bíblica, lo puede hacer caer. ¿Alguna vez alguien le ha dicho: tranquilo, que Dios dice en su palabra, ayúdate que yo te ayudaré? Bueno, pues aunque mencione a un Dios, quién sabe cuál, eso no es bíblico, eso no existe en la Biblia. Pero el objetivo de Satanás es hacerlo pecar por palabras que suenan bíblicas, así no lo sean. Lo primero que quiere el diablo es meter en su cabeza, por eso no es lo que dice la palabra de Dios. Esa estrategia es la misma que ha usado siempre: mentir, porque escrito está en Juan capítulo 8 versículo 44. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto sí lo dice la Biblia. Satanás es padre de mentira desde el principio. En Génesis capítulo 3, Satanás le dice a Eva: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso no fue lo que el Señor dijo. De inicio, Satanás tergiversó la palabra del Señor. Y Eva le dijo: no de todos, solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Y qué le dijo Satanás? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás no solo torció la palabra de Dios, sino que le hizo mentiroso, porque Dios les hizo una advertencia de muerte, pero Satanás les ofreció ser iguales a Dios. Satanás es padre de mentira, pues de lo suyo habla. Él es padre de engaño y de mentira desde el principio. Como vimos en el primer ejemplo, nuestro Señor citó pasajes del Antiguo Testamento. Ahora vamos a otro ejemplo, y este se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 24, del versículo 13 al 35. Es un texto también muy conocido por todos. Incluso tiene el título del lugar en el que pasaron estos eventos: Camino a Emaús. Aquí el Señor, después de resucitado, se le aparece a dos de sus discípulos camino a una ciudad llamada Emaús, y les fueron cegados sus ojos para que no le conocieran, y ellos le contaron la historia de un profeta nazareno llamado Jesús, quienes ellos creían que sería el Mesías, pero que ahora estaba muerto. Es decir, con la muerte del Señor ellos dijeron: bueno, como que hasta aquí llegó todo, fueron tiempos buenos, pero vea, ya mataron a Jesús. Este no era el Mesías, sino otro profeta más. Y el Señor les dice a partir del versículo 25: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Quiénes, según el Señor, habían hablado antes de él? Los profetas.
como lo vemos, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Pero el versículo 27 es más que glorioso, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, es decir, lo que de Jesús decían. ¿Cómo que comenzando desde Moisés? Porque ningún libro de la Biblia se llama Moisés, ¿no? Pues para nuestro deleite, la ley, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. ¿Quiénes son los profetas? Pues todos los que aparecen en la palabra de Dios desde Josué hasta Malaquías, es decir, todo el Antiguo Testamento. El Señor les mostró todo lo que el Antiguo Testamento decía de Él. Y más adelante ellos confirman la palabra en el versículo 32 y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Mis hermanos, cada vez que vemos en el Nuevo Testamento estas palabras, en las Escrituras, o como está escrito, o así dijo el Señor por medio de su profeta, se nos está hablando del Antiguo Testamento. Volvamos a nuestro texto base. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuando Pedro escribió su carta, que es universal, dirigida a todos los santos de Dios, en ese momento la palabra del Señor aún no estaba completa. En ese momento Dios, a través de su inspiración divina, estaba preparando y haciendo que otros de sus santos escribieran todo lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, los Evangelios, las epístolas y el Apocalipsis de la visión de Juan. Si hace 2000 años Pedro dijo que para su época tenían la palabra profética más segura, ¿cuánto más segura es ahora que la tenemos completa? Hoy podemos estar seguros de que todo lo que en ella se encuentra es todo lo que necesitamos para adquirir el conocimiento de Dios. Además nos dice más segura. Tenemos la palabra profética más segura. Es porque los apóstoles, quienes escriben sobre los hechos del Señor, estuvieron con Él los 3 años de su ministerio. Ellos fueron testigos oculares de todo lo que hizo el Señor. Veamos en este mismo capítulo el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. En el primer discurso de Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo del 14 al 42, estando él con los 11 apóstoles, le dijo al pueblo judío que estaba allí en el versículo 16, esto es lo dicho por el profeta Joel, y cita el libro de Joel capítulo 2, versículo 28. Y después de esto, en el versículo 25, cita lo dicho por el rey David en el Salmo 16, versículos del 8 al 11. Y en el versículo 32 menciona la autoridad por la cual habla de ello. Y cito, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Recuerden que estaban todos los apóstoles. Es como si Pedro hubiese dicho, y de esto todos nosotros somos testigos porque le vimos, porque estuvimos con él, él nos escogió personalmente, él nos predicó, él nos alimentó, le vimos hacer milagros y prodigios. Allí estábamos cuando resucitó muertos, cuando sanó enfermos, cuando por su palabra los ciegos veían, los mudos hablaban, los paralíticos caminaban y a los pobres les era anunciado el evangelio por su amor. Esa era su autoridad, estaban presentes con Jesús. Por eso dice Pedro, la palabra profética más segura. Pregunto, si en ese tiempo era segura, ¿será que hoy sigue siendo segura? Muchísimo más, porque todos somos, o porque todos esos testigos que estuvieron con el Señor y los que no estuvieron, pero que todos fueron inspirados por el Espíritu Santo según Dios, les guió para completar su obra. Para todos nosotros, el Nuevo Testamento. La mente de Cristo está completa. Para cada uno de nosotros, mis hermanos, qué honor, qué privilegio. Hoy podemos todos contar con la palabra del Señor completa en toda su expresión. Hoy tenemos 66 libros en nuestras Biblias, 39 en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Si los apóstoles pudieron predicar la palabra del Señor solo con 39 libros, mis hermanos, ¿qué haremos nosotros con 66? No tenemos excusa. Hoy, más que nunca, se hace verdad que tenemos la palabra profética más segura.
Solo hay un evangelio. No existe ningún otro libro que pueda decir que Dios dijo algo más, que fue que se le olvidó mencionar algunas cositas, pero que otros hombres después del libro de la visión de Judas, con el cual el Señor cerró su palabra, tuvieron más visiones o el Señor les dijo otras cosas al respecto. De si el Evangelio del Señor es uno solo, miremos lo que el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Gálatas en el capítulo 1 a partir del versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo aquí nos dice claramente que no hay otro evangelio y que aún si alguien, incluso un ángel del cielo, trajera uno diferente, este sea anatema. ¿Qué quiere decir? Que sea maldito o maldecido. Anatema es una palabra en griego que se refiere a dedicar a alguien a su destrucción en el infierno eterno. Y para que no quepa dudas que después de la visión de Juan no se puede añadir ni siquiera una tilde a este libro, en Apocalipsis el Señor en el último capítulo, en el versículo 18 y 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye estas palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No hay otro libro, mis hermanos, es la palabra profética más segura. Volvamos a nuestro texto base, 2 de Pedro 1:19, a la cual hacéis bien en estar atentos. Aquí el apóstol nos advierte a los creyentes que en vista de su posible exposición a doctrinas falsas, a doctrinas de hombres y a mentiras sobre las buenas nuevas del Señor, debemos conocer cuál es la palabra más segura. Es por eso que dice a la cual hacéis bien. Pedro, en términos actuales, nos dice: préstenle mucha atención a este libro. De nada nos sirve, mis hermanos, tener la palabra profética más segura si no la conocemos. Es igual a tener el mejor de los vehículos con la mejor tecnología si nunca nos hemos sentado a leer el manual de instrucciones. De ser así, en el peor de los casos, no podríamos ni siquiera encenderlo. Nuestra Biblia, puesta en un altar en medio de nuestra sala o abierta en nuestra mesa de noche, no es más que un adorno más de nuestra casa. En Josué capítulo 1 versículo 8 está escrito: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En nuestra boca debe abundar el conocimiento de Dios. Su palabra debe estar siempre en nosotros. Veamos cómo este pasaje está en modo imperativo. Es una orden del Señor, no es una opción. Nunca se apartará, es un mandamiento. Inclusive el mandamiento lo hace extensivo a todo el tiempo, sino que de día y de noche meditarás en él. Eso quiere decir a todo momento, 24/7, todo el tiempo. Es un mandamiento. Si meditamos en él, tendremos el conocimiento del Señor y sólo así podremos hacer lo que es la voluntad de Dios. ¿Cómo haremos si no le conocemos? ¿Cómo le amaremos si no le entendemos? ¿Y cómo le buscaremos si no sabemos dónde? Cada una de nuestras Biblias es el manual con el cual sabremos cómo presentarnos delante de Dios. ¿Cómo le buscaremos? ¿Qué le agrada? ¿Qué le enfada? No podemos solo en nuestro propio pensamiento suponer cómo, quién y dónde se encuentra el Señor, porque recordemos que nuestros caminos no son los suyos. Y este mandamiento no es gravoso, es un mandamiento ligero y con una magnífica promesa, porque dice al final del versículo 8, porque entonces, es decir, si cumples lo anterior, meditas en su palabra de día y de noche, nunca apartas de tu boca su ley y guardas todo lo que en ella el Señor dijo, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El conocimiento de la palabra del Señor es una garantía divina de que no nos dejaremos llevar por una falsa doctrina. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo del 13 al 14, dice que todos debemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera por todo viento de doctrinas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
Me gusta como este pasaje lo traduce la Biblia al lenguaje actual. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos como niños que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Mis hermanos, es tan difícil conocer todas las falsas doctrinas. No necesitamos conocer todas las mentiras que ha creado el diablo a través de los hombres a lo largo de los años. No debemos hacernos expertos en reconocer las falsas enseñanzas. Eso es una pérdida de tiempo. Un experto en reconocer billetes falsos dijo: para saber qué billete es falso no necesito conocer cuántas falsificaciones existen. Para conocer los billetes falsos solo debo ser experto y conocer a la perfección los billetes verdaderos. Eso es lo mismo que pasa con las doctrinas. No debemos perder el tiempo buscando cuál y cuál es a nuestro parecer falsa. No, mis hermanos, preocupémonos por conocer solamente a la perfección y hacernos expertos en la única palabra profética más segura. Las demás se caerán por su peso. Es un consejo maravilloso del Señor por su palabra, a la cual hacemos bien en estar siempre atentos. Sigamos en nuestro pasaje central. Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Sabemos que todos los que no andan con Dios están en tinieblas. Nuestro Señor dijo en Juan capítulo 8, versículo 12: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Todo aquel que sigue al Señor no estará en oscuridad. Por simple deducción, el que no le sigue está en tinieblas. Su corazón está enceguecido, no puede ver con claridad que se dirige a un camino de perdición, de muerte y de separación absoluta y eterna de Dios. Como también está escrito en Proverbios capítulo 4, versículo 19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. El hombre sin Dios está en tinieblas, aunque en su corazón diga: por aquí es el camino. Está perdido sin Dios. Debemos recordar que solo en Cristo se encuentra la seguridad absoluta de una vida plena. El Señor dijo en Mateo capítulo 12, versículo 30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. La palabra del Señor es la única guía que tenemos en este mundo de perdición, de maldad, de abominación de Dios y de amor por las cosas vanas y temporales. Al hombre le importa más su vanidad y orgullo que entregar su vida a los pies de aquel que es el único que lo puede salvar. Están en oscuridad y son ciegos. La palabra profética más segura es la única que puede resplandecer para que veamos con claridad, como está escrito: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105. Solo la luz de la palabra de Dios podrá hacernos ver con claridad nuestro andar. Seguimos con nuestro texto. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿De cuál día nos está hablando el apóstol Pedro acá? Veamos cómo Pedro pone una línea de meta, cómo nos alienta a continuar alumbrando nuestro camino hasta un objetivo, hasta un tiempo específico. Es decir, que la palabra profética más segura deberá guiarnos hasta un día, hasta el día de Jesucristo. ¿Pero cuál es ese día? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Podemos ver estas dos imágenes simultáneas, es decir, un día va a amanecer y saldrá el lucero de la mañana en nuestros corazones. Esos dos actos hechos de manera simultánea demuestran la aparición gloriosa de Jesucristo. Para muchos creyentes, el día mencionado en este pasaje se entiende como la segunda venida del Señor. Aunque podemos ver que Pedro está hablando de algo más personal, para mí, Pedro no está hablando de la segunda venida de Cristo, porque sabemos que el día del Señor, como lo dice su palabra, o su segunda venida, no es para nada personal. Porque ¿qué dice la Escritura sobre la segunda venida del Señor? ¿Que el día esclarecerá, que el lucero de la mañana saldrá en nuestros corazones? No, en ninguna manera. Veamos lo que nos dice la Escritura. En Mateo capítulo 24, versículo 29 en adelante, dice la palabra que en su segunda venida el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas de los cielos se caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre. Esto es algo físico, todo el mundo lo verá. Hechos capítulo 2, versículo 20, dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto.
Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Lucas capítulo 21 versículo 25 en adelante dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El día del Señor será un día de temor y temblor para toda la humanidad. En ninguna parte de la palabra del Señor vemos que el día del Señor resplandecerá y el lucero de la mañana saldrá en nuestros corazones, no. Primero debemos saber que el lucero de la mañana es la referencia a nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 28 y capítulo 22 versículo 16 dice: Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Sabiendo esto, podemos continuar con el día de Jesucristo. Ese día es el mismo que describe el apóstol Pablo cuando en su carta a los Filipenses en el capítulo 1 versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pregunto, ¿cuándo comenzó el Señor la buena obra en nosotros? Es decir, ¿cuándo el Señor nos llamó de las tinieblas a la luz? En general, estando vivos físicamente en este cuerpo. La buena obra el Señor la empezó en este cuerpo. Ahora, ¿cuándo va a acabar esa obra de perfección? Hasta que el Señor nos llame a su presencia. Veamos lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí, el apóstol Pablo está hablando de 2 días diferentes. El primero está cercano porque él sabe que está próximo a morir. El día de su partida con el Señor está cerca. Por eso los verbos que usan este pasaje están en pasado. He peleado, he acabado, he guardado. La obra del Señor que comenzó en él, camino a Damasco, está a punto de terminar. Con su muerte, Pablo terminará la obra por la cual fue llamado. Ese día está cercano, el día de su reunión con Jesucristo, el día de Jesucristo. Pero también menciona que en aquel otro día, cuando el Señor sea el juez, ese día él recibirá la corona de justicia, es decir, de ser declarado justo, y no solo a él, sino a todos los que aman su venida. Ese será el día del Señor. El Señor no hace juicios todos los días, eso no es lo que enseñan las Escrituras. Será solo un día el juicio de Dios. Pedro está hablando del mismo lugar y tiempo que el Señor le prometió al ladrón que fue crucificado con él. El ladrón le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoce que Jesús es rey y que volverá. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor no le dijo que el día de su venida estaría con él. Es el mismo tiempo y lugar del cual habla Pablo por su muerte. Les pregunto algo. Si la promesa del Señor al ladrón fue hecha hace casi 2000 años, entonces ese día fue la segunda venida del Señor, porque Él le prometió que hoy, es decir, ese mismo día, iba a estar con Él en el paraíso. Han pasado 2000 años. Pablo, Pedro, el ladrón y todos aquellos que murieron en Cristo están con Él, pero aún no han sido juzgados porque el día del Señor aún no ha venido. La segunda venida del Señor está cerca, pero aún no es el tiempo. Mis hermanos, debemos cuidarnos de las fake news,
espirituales, de tantas y tantas doctrinas falsas que se predican por todas partes. Debemos meditar de día y de noche en la palabra del Señor. Debemos llenar nuestro conocimiento de palabra, no de cuentos ni de doctrinas de hombres, pues solo el conocer la palabra nos ayudará a distinguir los fake news del mundo. Yo te ruego que no comas cuento, aliméntate de la leche espiritual no adulterada, hazlo por ti mismo, ten la sabiduría del pueblo de Berea, una historia maravillosa contada por Lucas en Hechos capítulo 17, que la palabra profética más segura sea la luz de tu caminar y ella te lleve al día de Jesucristo, santo e irreprensible, el día que Él te llame a su presencia. Hasta ese día terminarás la buena carrera, acabarás la batalla y alumbrará el lucero de la mañana en ti para siempre. Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre, en este día nos presentamos delante de ti totalmente agradecidos, porque por tu Santo Espíritu tenemos el honor y el privilegio de comprender tus escrituras. Hoy tenemos tu palabra completa. Somos bienaventurados y bendecidos al poder meditar y sumergirnos en ella. Gracias por tu misericordia, porque aunque somos indignos de ti, a pesar de nosotros has querido enseñarnos tu verdad y sembrarla en nuestros corazones. Gracias, Señor, por abrir nuestro entendimiento para comprender tus escrituras. Gracias por tu respaldo, porque a pesar de la debilidad de quien predica, hoy nos has hablado por medio de tu palabra. Tu palabra se predica sola, ella es suficiente, es veraz, es verdad, solo en ti hay palabras de vida eterna. En este día, Señor, yo te ruego que este mensaje dé fruto en el corazón de los que lo escuchen. Que tu Santo Espíritu los vivifique y los mueva a leer, a meditar y a estudiar tu palabra. Ellos no necesitan nada más. Que tu Espíritu sea ministrando sus corazones, que como los bebés anhelan la leche de sus madres, todos anhelen tu palabra. Es nuestra oración, te lo pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu honra y para tu gloria. Amén y amén.